Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. Hoy, nuevo episodio del podcast sobre dudas que nos han llegado esta semana a nuestra mentoría clínica Sherpa, nuestra mentoría, nuestro programa de acompañamiento a las y los profesionales de la salud integrativa en el día a día de sus consultas. Allí compartimos dudas, hablamos de casos clínicos, resolvemos situaciones que nos generan inquietudes en el día a día de la consulta, y además aportamos updates, monográficos concretos en base a las inquietudes de las personas que están en la mentoría. Y esta semana han llegado dudas relacionadas con la vitamina B12, con el episodio anterior del podcast, y también relacionadas con el abordaje del Helicobacter pylori. Así que, como creo que son de interés, quiero compartirlas contigo en este episodio del podcast. Mentoría Clínica con Carlos González. Dudas sobre la vitamina B12. Dice: hola equipo Sherpa, ¿cómo diagnosticar de forma precisa la deficiencia de B12? Carlos hablaba en el anterior episodio del podcast sobre el exceso, pero ¿cómo podríamos, digamos, diagnosticar de forma precisa la deficiencia de B12? Bien, la deficiencia de B12 no la podemos diagnosticar únicamente, por ejemplo, como otro micronutriente, otra vitamina, como podría ser la vitamina D o el ácido fólico o la vitamina A, que simplemente con el valor de vitamina A o de ácido fólico ya tendríamos suficiente para diagnosticar la deficiencia de estas vitaminas, o también pasa con el selenio o el zinc. La vitamina B12 tiene una particularidad, que su deficiencia es en relación no solo al nivel de B12, que debería estar por encima de 350-400 picogramos mililitro, como mínimo, 350-400 picogramos mililitro, sino que también deberíamos confirmar que tenemos suficiente B12 mirando dos valores más. El valor de homocisteína, que no esté elevado, por encima de 9, por encima de 10, nos haría desconfiar de posible falta de B12 o falta de ácido fólico o dificultad para metilar ese ácido fólico. Y el otro valor que deberíamos también confirmar y revisar sería el nivel de ácido metilmalónico. El nivel de ácido metilmalónico no debería estar por encima de 400 nanomols por litro o 0,4 micromoles, disculpadme, por litro. 0,4 micromoles por litro o 400 nanomols por litro. Por tanto, valores elevados de ácido metilmalónico que nos estarían sugiriendo que no se está pudiendo transformar ese ácido metilmalónico en succinil-CoA, y ese paso es dependiente de vitamina B12, nos harían desconfiar de no suficiente buenos niveles de vitamina B12 en sangre. Por tanto, el razonamiento sería: a pesar de tener buenos niveles de B12, aparentemente por encima de 350 o 400 picogramos mililitro en sangre, deberíamos confirmar que tenemos suficiente B12 con el ácido metilmalónico por debajo de estos valores que hemos comentado, y la homocisteína también por debajo de 9 de 10, como hemos comentado, y corroborar también que tenemos buenos niveles de ácido fólico. Esta sería un poco la triada para diagnosticar de forma precisa la suficiencia de B12. El punto interesante que también os quiero compartir, que seguramente a lo mejor algunos ya conocéis, es que podemos pedir, si tenemos dudas, el metabolito que nos da mayor fiabilidad en sangre a la hora de valorar los niveles de B12, que no es otro que la holotranscobalamina, ¿vale? Holotranscobalamina. A partir de ahí también podríamos estar más seguras y más seguros de que tenemos suficiente nivel de B12. La siguiente pregunta relacionada con la B12. El mismo compañero que nos hacía esta pregunta dice equipo, ¿siempre deberíamos pedir los anticuerpos antifactor intrínseco ante una deficiencia de B12? Yo no siempre los pido, ¿vale? Los anticuerpos antifactor intrínseco se generan especialmente cuando ha habido procesos de gastritis, procesos de afectaciones de la mucosa estomacal de larga evolución, infecciones por Helicobacter pylori, contextos de hipocloridria también de larga evolución, normalmente relacionados también con procesos estresores. Y lo que acaba generando estos anticuerpos antifactor intrínseco, como sabéis, es que no se puede absorber bien la B12. Yo no suelo pedirlos, a menos de que tenga una deficiencia franca de B12, que os diré, por debajo ampliamente de 300 picogramos mililitro, incluso a veces en 200 picogramos, 250 picogramos mililitro no lo he pedido si no ha habido una historia previa
de gastritis, una historia previa de procesos estomacales, o ya está diagnosticado esta o este paciente de una anemia macrocítica con un volumen corpuscular medio elevado y una tendencia a no mejorar esos niveles de hemoglobina aportando, por ejemplo, hierro. No es descartable que a algunas y algunos pacientes no se les haya mirado los anticuerpos antifactor intrínseco y se haya tirado por otras vías a la hora de mejorar esta anemia. Si queremos salir de dudas, no cuesta nada pedirlos, pero como digo, yo suelo pedirlos en casos donde ya ha habido una historia previa de gastritis, donde la hemoglobina, a la hemoglobina ya se le está pasando factura y no está justificado por otros factores, como puede ser la deficiencia de hierro, y cuando los niveles de B12 están, que os diré, ampliamente por debajo de 300 picogramos mililitro, ¿vale? En todo caso, mi respuesta esta semana a esta compañera fue, a este compañero, disculpad, fue pídelo para salir de dudas, si te quedas más tranquilo y de esa manera lo descartas, ¿no? No porque haya salido negativo en un momento determinado, no nos puede salir positivo en otro momento. Esto suele pasar. Se hace el diagnóstico de anemia o de tendencia anémica, ¿vale? O de tendencia a unos niveles bajos de B12 sin una anemia, por ejemplo, y en un momento determinado del diagnóstico no salieron positivos los anticuerpos y luego ya no se vuelven a pedir. Bien, o sea, deberíamos pedirlos. Y luego también hay un punto importante, a veces no tenemos anemia, el paciente no la presenta, pero presenta valores de 250, 260, 270 picogramos mililitro de vitamina B12 y como se considera todavía un rango normal, no se piden los anticuerpos antifactor intrínseco y el paciente te explica que ha tenido procesos digestivos. Sería útil siempre pedirlo. Y la tercera pregunta de la vitamina B12, ¿cuáles son las mejores opciones a la hora de suplementar? ¿Cuáles son las más biodisponibles? Siempre suplementar con metilcobalamina, equipo. ¿Qué soléis hacer? Eh, yo suelo utilizar o metilcobalamina o hidroxicobalamina, ¿vale? La ventaja de la hidroxicobalamina es que es muy biodisponible, es un poco más cara, pero es muy biodisponible. Entonces, la opción de las dos que más queráis, es cierto que en un momento determinado se decía que la metilcobalamina luego no se podía transformar en otros tipos de vitamina B12 y esto está un poco en entredicho. En cualquier caso, si queréis ser precisos en cuanto a la intervención, si queréis suplementar específicamente para bajar niveles de homocisteína, ¿vale? Confirmando que el ácido fólico esté bien, obviamente, ¿eh? O para procesos que tengan que ver con la mejora, digamos, de la gestión de las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, todo lo que tiene que ver con la metilación. Quizá aportar metilcobalamina puede ser más útil y las dosis pueden ser 1000 microgramos, 1500 microgramos al día. Ir valorando qué tal va respondiendo los niveles de B12 en sangre. Y si queremos dar, digamos, algo más genérico para que, digamos, tenga una funcionalidad tanto a nivel metilación como a nivel de obtención y producción de succinilco A partir de ácido metilmalónico, podríamos suplementar una hidroxicobalamina en las mismas dosis. Sí diría que si podemos aportarla en casos de gastritis o afectación estomacal en forma liposomada, mejor, y si no, también lo podemos aportar en forma no liposomada si no hay mucha afectación gástrica o digestiva. Estas para mí son las mejores opciones. Y el otro grupo de dudas que llegaba esta semana era sobre el Helicobacter pylori. Dice, hola Carlos, dice, ¿cómo acompañar el tratamiento de Helicobacter pylori, el tratamiento antibiótico de Helicobacter pylori con un pilera? Bien, creo que tenemos además un episodio del podcast hablando de esto, una pequeña cápsula dentro de un episodio en el que hablábamos de varias dudas, pero sí deciros que hay evidencia de mayor erradicación de Helicobacter pylori acompañando el tratamiento antibiótico de, por ejemplo, bismuto, sales de bismuto, el pilera ya lleva bismuto, por tanto ahí no haría falta porque ya lo aporta el antibiótico. Hay evidencia de acompañarlo también con probióticos, Lactobacillus reuteri y Lactobacillus acidophilus, hay evidencia de ello, y también hay evidencia de mayor tasa de erradicación en los grupos donde se administraba en concomitancia al tratamiento antibiótico suplementos de zinc-carnosina. Estos son los principales, aunque también hay evidencia, un grupo muy reducido de pacientes a los que se les dio un suplemento que se llama Pistacia lentiscus, ¿vale? Conocido en forma de suplemento con el nombre de Mastic Gum, que también evidenciaba mayor tasa de erradicación en el grupo al que se le administraba en concomitancia al antibiótico. Evidentemente, todos son grupos pequeños de intervención, pero no generamos daño si queremos acompañar. Yo personalmente suelo acompañar cuando la o el paciente, junto con su médico, deciden el tratamiento antibiótico.
acompaño con Reuteri y Acidophilus siempre. Suelo acompañar con un antibiótico, con un probiótico de amplio espectro para compensar el efecto a nivel intestinal o con un Saccharomyces boulardii mientras haga el antibiótico si no hay mucho estreñimiento. Y suelo acompañar pues, también con zincarnosina. Estas son mis dos opciones habitualmente, junto con el probiótico de amplio espectro. Dice, mejores alternativas al tratamiento antibiótico en una o un paciente que no quiere seguir el tratamiento antibiótico convencional. Vale, punto importante. Esta es una información para profesionales, ¿vale? Vamos a hablar o voy a hablarte de diferentes opciones alternativas al antibiótico convencional, pero si eres una persona que está diagnosticada de Helicobacter pylori, por favor, ponte en manos de un profesional para consultar estos temas alternativos al tratamiento antibiótico convencional. Y si eres profesional de la salud y no eres médico, siempre pon encima de la mesa que el tratamiento antibiótico es el que evidencia mejores tasas de erradicación. Evidentemente existen efectos adversos, consecuencias de no tratar bien un Helicobacter pylori y siempre intenta como profesional estar, digamos, informar que el paciente puede informar al equipo médico del tratamiento que va a seguir y estar un poco en consonancia de, digamos, del tratamiento farmacológico o la alternativa al tratamiento farmacológico habitual. Quiero decir que seamos prudentes en la intervención. Eso no quiere decir, obviamente, ser prudente no quiere decir que no tengamos evidencias de tratamientos alternativos, ¿vale? Algunos en grupos pequeños de intervención, obviamente, como muchos tratamientos alternativos, o también otros que se han estudiado in vitro y que tienen sus limitaciones. Pero ¿qué conocemos? ¿Qué sabemos? Que tanto el orégano como la berberina son potencialmente muy beneficiosos en el tratamiento del Helicobacter pylori de forma alternativa porque son inhibidores de la ureasa. Sabéis que es esta enzima que el Helicobacter pylori expresa para mantenerse, digamos, para mantenerse de una manera estable a nivel estomacal. Eso por un lado. También hay evidencia de mejoras en el tratamiento con algunos estudios in vivo, ¿no? En grupos pequeños con ácidos grasos poliinsaturados o zonificados. Existían diferentes suplementos. Todavía existen algunos suplementos de este estilo y la verdad es que en consulta nos dan muy buen resultado, ácidos grasos poliinsaturados o zonificados, ¿vale? Y también hay evidencia de ayuda en la erradicación del Helicobacter pylori en concomitancia a orégano, berberina, ácidos grasos poliinsaturados o zonificados, con probióticos, Reuteri, Acidophilus, por sí solos no, pero con herbales nos pueden ayudar mucho. Y como decía antes, con el Mastic Gum también como ayuda. De hecho, hay un grupo de intervención, un grupo al que se comparó el tratamiento antibiótico convencional con el tratamiento natural. El tratamiento natural consistía en un preparado de aceite esencial de orégano, probiótico con Reuteri y Acidophilus, Mastic Gum y sales de bismuto. Y la verdad es que la evidencia era muy alta, con 2 rondas de tratamiento que duraban aproximadamente 15 días cada una de ellas. Mi opción prioritaria actualmente, si puedo tratar la mucosa previamente, mejor. Y posteriormente hago 4 semanas de tratamiento con ácidos grasos poliinsaturados o zonificados. Suelo utilizar orégano, suelo utilizar Acidophilus reuteri principalmente, y con esta primera opción es con la que me quedo durante las 4 primeras semanas hasta hacer el retest posterior. Y muchas veces hace falta un par de rondas de tratamiento. Quizá a lo mejor en la segunda ronda de tratamiento podemos cambiar el orégano por la berberina o por algún otro herbal de amplio espectro, ¿vale? Y aportar digamos, otros suplementos que puedan ayudar en la erradicación. Pero como primera instancia, esta es la opción que más me gusta. Ácidos grasos poliinsaturados o zonificados, orégano y Acidophilus reuteri. Y siempre, 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 evidentemente, atender a lo que quiere, a la opción que quiere o el paciente, avisar, evidentemente, que lo comunique al médico que lo lleva, que va a optar por una opción alternativa antes de prescribir nosotros nada o pautar nosotros nada como un tratamiento, digamos, alternativo. ¿Sí? Ante todo, precaución. Y si eres paciente o eres una persona que está diagnosticada de Helicobacter pylori, ponte en manos de profesionales para que te ayuden en digamos, en su tratamiento, ¿sí? Y por último, la pregunta asociada también al Helicobacter pylori dice, Carlos, si tengo un Helicobacter pylori positivo, pero la paciente presenta niveles muy bajos de B12 o una anemia ferropénica, o ambas, ¿me espero a tratar el Helicobacter pylori y a erradicar o puedo ir suplementando a la vez?
con el riesgo de que se aprovechen de estos micronutrientes el propio Helicobacter pylori. Yo, si hay una deficiencia franca de B12 que genera cansancio, que incluso puede generar afectación, digamos, en forma de parestesias, ¿no? Niveles muy bajos, por debajo de 300 ampliamente, suelo aportar una B12 sublingual. Hay múltiples opciones, ¿vale? Podéis mirar varios laboratorios, pero hay opciones sublinguales en forma de caramelitos, ¿vale? Que están muy bien y podemos aportar 1000 o 2000 microgramos al día en función de la deficiencia sublingualmente para que no tenga que pasar por el tracto digestivo. Y la otra opción, en cuanto al hierro, ya me lo habéis oído alguna vez, los hierros sublinguales en forma de spray. El producto que utilizamos en España es el que tenemos, o solo tenemos uno, Better You, Iron 10, si no me equivoco, Better You. Se puede hacer sublingualmente. Ya sabéis que no me paga nada ningún laboratorio, pero os comparto los que utilizo normalmente. Se puede utilizar sublingualmente mientras hacemos el tratamiento, porque si esperamos a erradicar o mejorar el contexto Helicobacter pylori a nivel estomacal, a controlarlo a nivel inmunitario, mientras hacemos todos los tratamientos, pueden pasar varios meses y que esta paciente vaya todavía más anemia o a mayor falta de hierro que le ocasione todavía mayor sintomatología o niveles más disminuidos de B12 que encima le generen pues, todavía más cansancio o síntomas digamos, especialmente sobre todo de cansancio, afectaciones tiroideas, afectaciones en forma de parestesias, afectaciones habituales por la falta de vitamina B12. Por tanto, yo no me suelo esperar, pero sí que escojo estas formas que son muy biodisponibles y que en principio hackearían el paso a nivel estomacal y por tanto el aprovechamiento por parte del Helicobacter pylori. Y nada, hasta aquí las dudas. Creo que eran dudas relevantes, muy aplicables y, como digo, es un ejemplo de lo que venimos haciendo las semanas que llevamos de proyecto en Mentoría Clínica Sherpa, nuestra mentoría de acompañamiento a profesionales de la salud integrativa, respondiendo a sus dudas y actualizándolos en lo que nos piden o compartiendo casos clínicos o aportando herramientas y conocimiento concreto en base a lo que a ellas y a ellos les genera todavía más dudas en consulta, por tanto, para que no se sientan solas y solos, que es lo que suele ocurrir muchas veces en este tipo, digamos, de consultas, este tipo de abordaje en integrativo. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Seguimos.